tubo digestivo. Así como hacemos CEPRE y hacemos una radiografía, ahora vamos a hacer endoscopía, CEPRE, endoscopía más radiografía, ahora vamos a hacer endoscopía más ecografía. ¿Okay? Estos son los criterios, no hay que aprenderlos, los más importantes. Focos hiperecogénicos y litiasis son los principales criterios de determinación de la pancreatitis crónica, ¿no? Siguiente. Y todas las complicaciones que se pueden generar. Todo. Pseudoquistes, abscesos, estenosis biliar, por retracción de la vía biliar, obstrucción duodenal, cáncer de páncreas, es decir, como factor de riesgo, y algunos incluso trombosis de vena esplénica y portal, pseudoaneurismas y, bueno, algunas complicaciones extrapancreáticas. Siguiente. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería, ¿qué le daría de tratamiento a un paciente que tiene pancreatitis crónica? ¿Qué hace falta? Le falta enzimas y hormonas. Le damos suplementos enzimáticos para mejorar su deficiencia exocrina y el manejo de su diabetes, para mejorar la deficiencia endocrina. Pero estamos en clase de cirugía. ¿Cómo lo corregimos quirúrgicamente? Sobre todo cuando hay dolor crónico, que es la principal indicación de pancreatitis crónica, de la necesidad de operar a un paciente con pancreatitis crónica. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Quién se anima a ver? Frank. Cirugía de Whipple, si no es radical. Si le duele el dedo, se lo va a sacar. Sí, es posible llegar a ese extremo. ¿Qué pasa con la cirugía de Whipple? Le vas a sacar una porción, digamos. Depende de dónde está la principal complicación. Alguien me podría decir pancreatectomía total también, ¿no? Pero miren, como ya hemos hablado de la IDERUX, vamos a hablar de esta cirugía. Pasa a la siguiente. Miren, este es el conducto de Wilson que está dilatado por la pancreatitis crónica y con una litiasis acá que provoca la dilatación. Lo vamos a conectar de alguna manera con el tubo digestivo para que el contenido pase y no provoque el dolor. Que es, a partir de esta obstrucción se generan los síntomas en el paciente. Entonces, ¿qué utilizamos para eso? Ya hemos hablado de eso, así un poquito. Utilizamos una IDERUX, llevamos el intestino, lo anastomosamos a esta estructura, que es el conducto de Wilson, lo anastomosamos y conectamos luego la IDERUX, intestino con intestino, y podemos perfectamente drenar ese páncreas que ha estado obstruido durante tanto tiempo y que ha provocado los síntomas del paciente. No le vamos a cortar. Además, le damos sus enzimas, además le damos sus hormonas, o si la requiere, insulina o el tratamiento de su diabetes. Muy bien, la siguiente. Ya vamos a acabar. Faltan dos temas chiquitos. ¿Alguna pregunta de pancreatitis crónica? ¿Les quedó claro la IDERUX? ¿No les hablaron de IDERUX en su clase de técnica? ¿No prestaron atención a esa vez? Pero ahora sí lo entendieron. Porque generalmente lo hacen al revés. O sea, cortan y se van esto para arriba y hacen un mamarracho. El que va a donde necesitamos la conexión es la parte que está conectada con el lámina. Y lo que queda es la que va en lateral a formar la I. ¿Ok? Muy bien. Tumores quísticos. Esta es una parte, digamos, un capítulo breve porque es una enfermedad, son lesiones muy raras, ¿no? 1 a 3% de los tumores pancreáticos son de naturaleza quística. Y de esos solamente el 10% son malignos. Lo más importante para entender en este punto de los quistes en el páncreas es que la principal lesión quística del páncreas es el pseudoquiste, la consecuencia de la pancreatitis. ¿Okay? El pseudoquiste no es un quiste. ¿Por qué? No es un quiste verdadero. ¿Por qué no es un quiste verdadero?
porque el líquido que está ahí dentro no lo ha formado la pared del quiste. El quiste verdadero tiene un epitelio que forma ese líquido. El pseudoquiste es un líquido que quedó atrapado, que tiene otro origen, ¿ok? Por eso le llamamos pseudoquiste. Y la mayoría de esas lesiones quísticas que vemos en el páncreas son de este origen, pseudoquísticas, o sea, por una complicación de pancreatitis. En cambio, hay unas que son primarias, que tienen que ver con tumores quísticos, o con lesiones primarias, que acumulan material seroso, que acumulan material mucinoso, como un gel, digamos, y unas lesiones quísticas de tumores que provienen de los ductos, o sea, un tumor mucinoso intraductal. ¿Ok? Esas son las principales. ¿Sí? Las lesiones primarias las podemos definir así: neoplasias intraductales, papilares, mucinosas, o sea, dentro de los ductos. La estructura del páncreas tiene tres cosas: acinos, ductos e islotes, ¿no es cierto? Entonces, algunas lesiones quísticas se forman de los acinos pancreáticos, otras se forman de los ductos, en este caso, la neoplasia intraductal, papilar, mucinosa. Estas, por ejemplo, tumores quísticos serosos se forman del acino. Y esta neoplasia quística mucinosa, que es diferente a esta, porque esta es de los ductos, esta es de los acinos, también forman ese gel de mucina. Y los secundarios son otro tipo de tumores que pueden formar quiste, pero que no son primarios. Un tumor que se llama el tumor de Franz, que es un tumor sólido pseudopapilar, y otros, por ejemplo, el adenocarcinoma o el tumor neuroendocrino, los tumores neuroendocrinos. Siguiente. Muy bien, entonces, los quistes en el páncreas, ¿cuál sería el método diagnóstico más útil para diagnosticar un quiste en el páncreas? La tomografía. ¿Alguien dijo la ecografía? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya tiene el concepto de que es líquido, pues. Efectivamente, la tomografía lo puede ver, la ecografía lo puede ver, pero hay un detalle. El páncreas es un órgano que está detrás del estómago, está rodeado de asas intestinales que tienen mucho gas. Cuando ustedes hacen una ecografía y se interpone el gas, recuerden que nosotros lo que vemos en ecografía son ecos que se manifiestan en una imagen. Ecos. Si nosotros disparamos ultrasonido a la cavidad para recibir ecos y verlos en la imagen, al tomar contacto con el gas se van a dispersar muy fácilmente, ¿no? Y lo que generan es una imagen distorsionada. Entonces, la ecografía nos sirve para ver líquidos, pero en el caso del páncreas es un poco más difícil de verlos porque está rodeado de órganos que tienen gas. En cambio, la tomografía es más precisa. Pero hay una forma de ecografía que podría ser incluso más precisa que la tomografía: la ecoendoscopía. O sea, desde adentro, utilizando ya la zona más cercana al quiste, a través del endoscopio podemos hacer una ecoendoscopía. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la parte clínica de los quistes pancreáticos. Va a depender de dónde está localizado. ¿Cómo se manifestaría un quiste pancreático en la cabeza del páncreas? ¿Ah? Con ictericia, muy bien. ¿Y cómo se manifestaría un quiste en la cola del páncreas? ¿Cómo se llama? Lucía. Lucía. En la cola del páncreas, ¿cómo se manifestaría? ¿Quién me dice? O sea, la forma de manifestación sería muy tardía. Y sería cuando el quiste es inmenso y ya empieza a comprimir otras vísceras, sobre todo el estómago. Entonces el paciente tiene retención, llenado precoz, ¿cómo le llaman esto? Llenura precoz. Come y al toque se llena, tiene síntomas digestivos. Le hacen una endoscopía y el estómago está bombado por una lesión, por algo que lo comprime. Porque no es fácil, no da manifestaciones. Igual pasa con el adenocarcinoma de la cola, ¿no? Es un tumor que se detecta tardíamente, porque no hay manifestaciones clínicas tan evidentes al inicio. Muy bien, entonces la mayoría de síntomas son
inespecíficos, dolor epigástrico. Si es muy grande ya lo podemos palpar. Podría haber pérdida de peso por una mala digestión, ictericia si es en la cabeza, y en algunos pacientes podría haber incluso manifestaciones de pancreatitis crónica si es que el quiste ha dañado parte del parénquima pancreático. Siguiente. Muy bien, entonces ya hemos hablado de esto. Tomografía, ecoendoscopía. ¿Cómo sabemos si el quiste que estamos evaluando es dependiente de una pancreatitis? O sea, si es un pseudoquiste. Uno, por el antecedente, ha tenido pancreatitis, tiene cálculos en la vesícula. Y otra forma es por el dosaje de la amilasa, del líquido que contiene el pseudoquiste. Entonces, es uno de los primeros detalles que hay que analizar cuando uno opera a un paciente con quiste pancreático. Y la sangre también nos puede dar una idea de la anatomía, ¿no? Y la localización. Siguiente. Esto lo pasamos rápido porque son imágenes de algunas variantes, ¿no? Vamos a hablar primero de la neoplasia quística mucinosa. Esta es la mala, esta es la que hay que recordar. Esta es la que le preguntan en el examen. Esta es la que afecta principalmente a mujeres en edad media. Tiene tabiques, tiene como vesículas hijas. ¿Se acuerdan del quiste hiatídico? ¿No? Podría hacerte dudar, ¿no? Tiene tabiques. Estos tienen potencial de malignización, de neoplasias quísticas mucinosas. Este material que contienen es como el gel. Es un gel transparente, no es líquido, es una cosa espesa, como un gel, ¿verdad? Ustedes lo ven, es así, directamente lo puedo describir así. Acá hay una lesión que tiene una pared gruesa, que ya sugiere que puede haber producido una neoplasia en esta pared. O sea, acá podría ser todavía de naturaleza benigna, pero acá ya se está malignizando probablemente. Entonces, este tiene que recordar que esta es la mala. Siguiente. Y acá lo podemos ver, este es en un corte histológico, las células que producen la mucina, y este estroma que se parece al ovario, el estroma ovárico que se le llama. Por eso es que es más frecuente, casi de exclusividad de las mujeres. ¿Okay? El quiste, la neoplasia quística mucinosa. Siguiente. Este es el seroso. Este es un líquido transparente, agüita. Esto tiene un comportamiento más benigno, o sea, benigno. No va a causar neoplasias, pero conforme va creciendo sí puede ser peligroso, ¿no? Porque va a producir síntomas. Este se llama el cistoadenoma seroso, que puede ser así unilocular, una sola cavidad, siguiente, o varias cavidades chiquitas, multilocular, con una zona de fibrosis en el medio, una cicatriz en el medio, típica de los quistes serosos, de variantes multiquísticos. Siguiente. Ese tumor es de personas un poco mayores, mujeres también, pero ya un poco más mayores. El tumor de Franz es una lesión de un comportamiento intermedio. Hay tumor de Franz malignos, metastásicos, y hay tumor de Franz benigno. Pero esta es una lesión que no sabemos el origen, pero sí sabemos que se presenta en mujeres jóvenes, en la tercera década de la vida, o sea, en los 20, de 20 y 30. Es una neoplasia pancreática que tiene un comportamiento con áreas quísticas, por eso lo estudiamos en este capítulo. Y finalmente, la neoplasia intraductal. Lo que produce es la mucina dentro de los ductos, y lo que vemos dilatado son los ductos, como en este caso, ¿no? Este tipo de lesión es de varones mayores, generalmente, ¿no? Estamos dando un alcance biológico. Siguiente. Ya hemos hablado de la importancia de la ecoendoscopía. Miren la calidad de la imagen que podemos encontrar con el estudio de la ecoendoscopía. ¿Okay? Siguiente. Cuando operamos un paciente con un quiste en el páncreas, lo primero que hacemos es dosarle la amilasa, porque sabemos que esto es la principal causa de quistes en el páncreas, o de lesiones quísticas pancreáticas. Si sale positivo, ¿qué hacemos? Solamente lo drenamos, porque es un pseudoquiste. Si ese líquido tiene miles de amilasa, solamente lo drenamos. No tenemos que hacer una resección del quiste, no es necesario. Si salen
negativo a amilasa, entonces sí, probablemente haya que hacer una resección. Siguiente. También podemos dosar la mucina. Y esta es la última parte de la clase, que se llama tumores neuroendocrinos. 5 minutos. Hasta ahora hemos hablado de la inflamación aguda y crónica, pancreatitis, de los tumores quísticos, y ahora vamos a hablar de estos tumores que son muy particulares porque todos se portan igual, tienen el mismo origen, se originan en el neuroectodermo, en la cresta neural, ¿okay? Son como medio nerviosos, ¿no? Medio tejido nervioso, y tienen una inmunistoquímica como un marcador genético del tumor que marca a través de la enolasa, la sinaptofisina, la cromogranina A. Digamos, todos los tumores son igualitos. Algunos de esos tumores neuroendocrinos producen sustancias activas, bioactivas, y otros no producen ninguna sustancia. Cuando empezamos a estudiar los tumores neuroendocrinos, solamente estudiábamos lo que producían las sustancias bioactivas. No había forma de saber que existían unos que no producían. Cuando aparecieron las imágenes de tomografía, de resonancia, nos dimos cuenta que hay muchos más tumores neuroendocrinos no funcionantes que los funcionantes. Los no funcionantes ahora son la mayoría, 60-70%. Y cuando los encontramos, como hallazgo, que no producen nada, son pequeñitos, como hallazgo, hasta un 30-40% de ellos ya tienen metástasis, o sea, son tumores muy malos, muy agresivos. Y los que producen estas aminas bioactivas son los más fáciles de estudiar, ¿no? Sí, siguiente. Por ejemplo, el primer tumor funcionante neuroendocrino que se describió fue en una mujer, creo que fue en 1920 por ahí, una mujer que tenía episodios de hipoglicemia. Estaba de pronto haciendo sus cosas y de pronto se desmayaba por una hipoglicemia severa. Entonces le hacían los ajes y la glucosa contra el suelo. Sospecharon de que había alguna sustancia que provocaba la hipoglicemia, porque ella se estaba alimentando normalmente. ¿Qué cosa podría provocar un ataque de hipoglicemia súbito en una persona? ¿Ah? La insulina. Entonces, si nosotros tenemos un tumor que produce insulina, cada vez que ese tumor se le ocurra disparar su insulina, el paciente va a tener hipoglicemia. Así fue como se describió el primer tumor neuroendocrino, por la conexión que había entre los episodios de hipoglicemia y la presencia de ese tumor que después se supo producía insulina. No es el único. Por ejemplo, aparece otra variante, creo que la siguiente. No, la anterior no. La anterior. Aparece otra variante que, imagínense un tumor neuroendocrino que produce una sustancia que genera ácido clorhídrico. ¿Cómo se manifestaría ese tumor? Produce mucho ácido, así como el de la insulina. ¿Ah? Produciría una enfermedad ulceropéptica severa, úlcera tras úlcera tras úlcera, que no había cómo tratarla. ¿Y cuál es la sustancia que produce la secreción de ácido? La gastrina. Entonces, ¿cómo se llamaría el tumor que produce gastrina? Gastrinoma. ¿Cómo se llama el tumor que produce Coca-Cola? Coca-coloma. O sea, es fácil, pues no hay mucha ciencia. Felizmente, porque si a uno se le ocurrió al gastrinoma llamarle tumor de von Hippel, no, lo reventamos. Que ya no lo podemos relacionar fácilmente. Pero si te dicen en el examen, un paciente con gastrinoma produce ácido clorhídrico, entonces claramente lo que va a tener es hiperacidez, úlceras, y va a estar pobre frito con úlceras en el estómago, enfermedad ulceropéptica severa. Muy bien, entonces vamos a analizar ahora cuál de estos tumores neuroendocrinos no funcionantes o funcionantes son más malos o tienen potencial maligno. Aquellos que tienen un índice mitótico alto, es decir, a la microscopía hay mucha replicación celular. Esta proteína se genera por la replicación celular, entonces
los que tienen KI67 elevado, índice mitótico alto y la diferenciación del tejido, mientras más diferenciado es el tejido, esto es un concepto para cualquier tumor, mientras más diferenciado es el tejido, o sea, mientras más se parece a un tejido maduro, es menos malo. Y mientras más indiferenciado es un tumor, es más agresivo, tiene un comportamiento más agresivo. Entonces, igual, este detalle también nos permite determinar si es que los tumores neuroendocrinos con diferenciación, pobremente diferenciados, tienen mayor, se cumple el precepto, ¿no? 50-60% de ellos al momento del diagnóstico tienen enfermedad a distancia. Y como la mayoría son no funcionantes, los encontramos de casualidad. Y los podemos llamar incidentalomas, de casualidad. Es un término médico, no lo he inventado. Incidentalomas, cuando uno encuentra de casualidad un tumor que no lo tenía previsto, no tenía ninguna sospecha. Siguiente. Muy bien, entonces, ya hemos hablado de esto. También pueden venir asociados a varios tumores de la misma naturaleza. En el caso de la neoplasia endocrina múltiple, la tipo 1, pueden venir tumores o adenomas hipoficiarios en la paratiroides y tumores neuroendocrinos en el páncreas, ¿no? Pueden venir asociados a otro tipo de tumores. ¿Cómo diagnosticamos? Mediante radioinmunoensayo para dosar gastrina, para dosar insulina y, lo más importante, la tomografía y la ecoendoscopía que nos permite tomar biopsias. ¿Okay? Siguiente. Acá, por ejemplo, una ecoendoscopía donde se ve una lesión acá redondeada, claramente redondeada, de diferente naturaleza, ¿no? Que los tejidos que la rodean. Es en el páncreas. La tomografía muestra una lesión que llama al contraste, que se contrasta con facilidad en el proceso usinado, ¿no? Una imagen redondeada. Siguiente. Y las formas de tratamiento, que son múltiples, ¿no? En algunos casos, cuando son pequeñitos, podemos observar nada más, hacer una evaluación periódica. Cuando tienen menos de 2 centímetros, podemos enuclear, solamente sacar la lesión. Pero cuando ya tienen más de 2 centímetros, tenemos que recurrir a cirugías resectivas, como si fuera una neoplasia maligna, ¿no? Con disección ganglionar, con linfadenectomía, ¿okay? Con metastasectomía incluso en algunos casos. Y variantes de tratamientos no quirúrgicos como radioablación, quimioembolización, el uso de octrótide para aliviar algunos de los síntomas que generan y quimioterapia sistémica. Muy bien, esa es la última ya. Esto ya es un resumen, pero creo que ya no tengo preguntas. Ya me pasé. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Algo que les interese saber? Adicionalmente. ¿Algo que no les interese saber? Tampoco, nada. Bueno, muy bien, gracias por su atención. Gracias. Va a pasar lista camino.